Bueno, vamos a hablar con otro candidato, en este caso es otra candidata para estas elecciones del 12 de septiembre, para las PASO. Pasamos de un extremo al otro en cuanto a edades, por supuesto. Hablamos hace un ratito con Julio Bárbaro, próximo a cumplir sus 80 años. Y ahora vamos a hablar con Gisela Marciota, no vamos a decir la edad de Gisela. ¿Cómo estás? Buen día, Gisela. Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo estás? Bueno, joven, pero ya sos diputada nacional, porque en su momento habías asumido como reemplazante de Filmus. Daniel Filmus. Exactamente. ¿Y cómo fue ese año y pico en el Congreso Nacional? Bueno, a mí me tocó un año muy particular, porque yo asumí en enero del 2020, el 29 de enero del 2020, y el 19 de marzo de ese año comenzó la pandemia, llegó el COVID a la Argentina. Claro. Entonces estuve como muy poquito tiempo como diputada presencial, digamos. La verdad que fue un año muy extraordinario porque tenía que aprender a ser diputada y además tenía que aprender a manejarme con la virtualidad, como nos pasó a todos los argentinos y las argentinas. Digo, no me pasó nada más que lo que Claro, pasó pero fue extraño. Uno dice, diputado, vas al Congreso, la banca, apretar los botones, reunión de comisión, pero bueno, claro, en un lugar conversando con gente. La verdad que fue un trabajo muy extraordinario, muy intenso. Se trabajó mucho, se logró sesionar, bueno, muchísimo más de lo que se hubiese sesionado en 4 años de macrismo, ¿no? Claro. Y incluso, tuvimos intensos trabajos de comisión, en el sentido de tratamientos para dictaminar, para que se pudiera llegar al recinto virtual y convertir esos proyectos en ley. Se trabajó mucho en comisión para recibir informes de ministros, que de acuerdo a la comisión, los ministros iban y daban informes de gestión. La verdad que fue un trabajo muy interesante en el sentido, para mí en lo personal, digo, de aprendizaje, y por otro lado, muy interesante porque la verdad que se sesionó, se trabajó, se legisló, fue ahora... Para más o menos a fines del año pasado, noviembre, diciembre, ya empezamos otra vez con la presencialidad, por lo menos los que éramos menores de 60. Sí. Empezamos a estar en el recinto y ahí ya empecé como con el ritmo... un poco más normal de lo que uno cree que es el Congreso. Gisela, ¿sabes qué noto mucho cada vez que hay elecciones legislativas? ¿Sí? Porque cuando hay para representantes del Poder Ejecutivo se habla acerca de cómo está el país, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, o no sé, en una provincia los gobernadores o los candidatos hablan de cómo está la provincia, bien, mal. Pero cuando hay elecciones legislativas como este año, noto que los candidatos hablan mucho de el país y poco de leyes, ¿no? Porque a la larga lo que se están votando ahora son legisladores porteños, los que vienen en capital, o diputados nacionales, senadores en las provincias en donde hay esa elección. Pero se habla poco de mi proyecto de ley, los proyectos de ley que hemos presentado. ¿Se entiende? Sí. Está mal eso. Coincido plenamente. Es como que se nacionaliza el debate. Sí. Se hablan de macro temas. Sí. Y no se habla, bueno, de qué vas a hacer. Mirá, te doy un ejemplo, Gisela. Viste que gran parte de la campaña del Frente de Todos tiene que ver con la deuda que dejó Macri. La gran parte de la campaña de Cambiemos es el manejo de la pandemia, con críticas al gobierno, etcétera. Pero todo eso no se debate en el Congreso. Más allá de que obvio que tienen una parte, algunas porque son sí. 3 poderes. No, por eso digo, la ley de vacunas se vota en el Congreso. Sí. Entiendo que sí, la deuda pasa por el Congreso. Pero digo, no es lo único. No, hay otros proyectos de ley que por ahí serán interesantes debatir. Mira, yo te cuento, en mi caso particular, yo ya vengo siendo diputada, con lo cual yo ya tengo, por ejemplo, no sé, ayer presenté un proyecto de ley, te cuento, digo, porque yo sigo trabajando, digo, claro. Sigo siendo diputada nacional. Y a mí me gusta mucho pensar qué se necesita y en función de esa necesidad preparar un proyecto y ese proyecto presentarlo, digo, independientemente de los tiempos legislativos que son, para mi gusto, bastante lentos, ¿no? A mí me gustaría como que todo fuera a otro un poco más dinámico. ¿Y el proyecto de qué era, por ejemplo? Que no siempre, a veces lo urgente tapa lo importante, ¿no? Bueno, ayer presenté un proyecto para que sea obligatorio que todos los niños y niñas vayan a la escuela a partir de los 3 años. Viste que la obligatoriedad empieza a partir de los 4. Ajá. Bueno, a mí me parece muy importante que se empiecen a escolarizar los niños y las niñas a partir de los 3 años en todo el país, no que sea algo distrital. Así que, por ejemplo, ayer presenté ese proyecto. Sí. Trabajé con otras 2 diputadas, con Ailén Espósito y con Silvana Ginocchio,
presentamos un proyecto, en realidad presentamos en forma individual un proyecto para que la capacitación de la ley Micaela sea obligatoria para todos los medios de comunicación. Como las tres presentamos proyectos individuales en el mismo sentido, trabajamos para unificarlo, y también esta semana presentamos la unificación en la Comisión de Mujeres, que es donde recae el proyecto, y en la Comisión de Comunicaciones. O sea, vengo trabajando sigo trabajando y puedo hablar de tarea legislativa porque la vengo haciendo y la verdad que me gusta. Claro. No, está bien. Y estaba pensando, Gisela, porque, por ejemplo, ese tipo de proyectos, puedes encontrar coincidencias con gente de otros partidos, porque, viste, uno está todo el tiempo pensando en, bueno, el proyecto de Frente de Todos. Y después, no sé, enseñar ajedrez en las escuelas. Digo, ¿y eso qué es, de izquierda o de derecha? ¿Qué sé yo? ¿No? A ver, si los chicos vayan al colegio a los 3 años. Puede haber gente que esté de acuerdo, gente que quizás no, anda a saber por qué motivo, quizás los haya, pero, digamos, no tiene que ver con sos K o anti-K, ¿no? Hay muchas de esas cosas que no se debaten en los medios o, en fin. Sí, son cosas que pasan, como vos decís, porque de hecho suceden, hay proyectos que he presentado que acompaña a la oposición y que después eso no se sabe. Siempre, a ver, vos sos periodista, yo también, digo, y hay como una tendencia periodística a la búsqueda más de la diferencia que de lo que te une, ¿no? Es como más... no sé, entretenido periodísticamente, todo lo que tiene que ver, como la interna, la pelea, se llevan, digo, es como, hay una cosa de esas, ¿no? Sí, no, obviamente, claro. Y nos ha pasado a todos cuando nos toca incluso entrevistar, viste, que van, o sea, y a mí me pasaba también. Y sí, bueno, aparte es la esencia, claro, sí. Hemos hecho muchas coberturas. Estás buscando como el Zócalo, viste el título, a ver qué dice. Pero la verdad que hay, en algunos temas hay coincidencias y está buenísimo y se puede trabajar súper bien. Y la verdad que hay proyectos muy interesantes presentados, hay un enorme trabajo legislativo que se desconoce profundamente porque a lo mejor es aburrida la comunicación, esto que te digo, periodísticamente dicen, no, bueno, no garpa periodísticamente, que nos cuesta. Sí, es cierto. No, y eso también es responsabilidad de los ciudadanos mismos también, de que, bueno, a ver, ¿en qué noticias es más clic? ¿En la feroz crítica de fulanito a fulanote? O en a ver qué proyectos se están votando, que no. También ahí nosotros, como ciudadanos, digo, también nos falta quizás un par de clases más de educación cívica y no caer en el barro, ¿no? Porque a veces criticamos a los políticos de que están en el barro todo el tiempo, pero también es lo que consumimos nosotros como votantes, así que sí es interesante. Gisela, totalmente. Tenés que redondear en poco tiempo. ¿Viste cómo es esto? Bueno, quiero decir que el rol del Congreso en el tiempo que viene va a ser clave, porque estoy segura que vamos a tener que legislar sobre la nueva sociedad que deja la pospandemia. Esa puerta para atravesar la pandemia está cerca, pero atravesando esa puerta va a haber una sociedad que no va a ser la misma que teníamos el 19 de marzo del año pasado, y esa nueva sociedad va a necesitar de leyes que acompañen esa transformación. Por eso me parece central, como vos decías, que hablemos de proyectos, que hablemos del rol del Congreso, que hablemos del rol de cada uno de los diputados y diputadas que vamos a ser parte si nos eligen para que representemos a los argentinos y las argentinas en ese lugar, justamente porque vamos a tener que debatir de qué forma vamos a contener y a sostener a esa nueva sociedad, que es la sociedad que viene después, no después del COVID, porque el COVID llegó para quedarse, que viene después de la pandemia. Hay una nueva sociedad que va a necesitar leyes vinculadas a la educación, sin duda. Va a haber una nueva sociedad que va a necesitar más leyes vinculadas al trabajo, como ya se legisló el año pasado sobre teletrabajo, porque hay herramientas como el COVID que llegó para quedarse, hay herramientas que también llegaron para quedarse, y sobre esas herramientas hay que trabajar, hay que profundizar las leyes que se van a necesitar para contener esa situación y para darle un marco regulatorio, legal, y poder avanzar en esa nueva sociedad. Clarísimo, Gisela. Gracias por tu tiempo, un placer verte. Gracias, Diego. Chau. Nos vemos.